lo comentábamos semanas previas, pues posterior, pues siga el país su curso normal. Vamos a preguntarle precisamente, Santi, Valentina y amigos de Venezuela al Día, a uno de los candidatos, una de las personas que estuvo involucrada en esta elección del fin de semana, a Juan Requesens, que está nuevamente con nosotros y le agradecemos mucho la posibilidad de conversar luego de lo sucedido el fin de semana. Hola Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Creo que Gracias por la invitación. ahí te escuchamos perfecto. Juan, Sí, aquí estoy, todo bien. sí, tenías el micrófono apagado, pero ya te escuchamos bien, bien uniformado, con buenos colores, así que bienvenido, bienvenido de nuevo al programa. Juan, ¿cómo ves el país luego de lo sucedido el fin de semana? ¿Qué sensaciones te dejó las elecciones del fin de semana sabiendo todo lo que pasó, claramente? Bueno, preocupado porque, lo decía ayer en una rueda de prensa, justo hoy se cumplen 10 meses del 28 de julio y yo siento que estamos actualmente en una situación muy compleja. Tenemos un país que amanece rojo, con todos los gobernadores menos el de Cojedes del PSUV, con una asamblea en la que ellos mantienen el control absoluto, con unos consejos legislativos en los que ellos ahora tienen el control absoluto, con compañeros que siguen secuestrados y presos, con compañeros que están en el exilio, con compañeros que están hoy escondidos, y en un entorno de mucha fragilidad social, producto de la crisis económica que vivimos a diario. Yo creo que hoy es un momento de reflexión para la clase política opositora. Más allá de las posiciones diversas que hay y que son todas válidas, legítimas, creo que nosotros tenemos que encontrar vasos y caminos de comunicación para poder plantear una ruta clara y concreta al país. Yo particularmente estoy preocupado porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, o no encontramos algunos vasos comunicantes para poder analizar con objetividad la situación actual y hacia dónde vamos, creo que vamos a seguir cada quien empujando para su lado sin ningún sentido ni ningún rumbo. Y me temo que el gobierno tiene muy claro lo que quiere hacer, y es que a partir de este control, esta persecución que impera en el ambiente, este desánimo, esta frustración promovida también por ellos, seguir controlándolo todo sin dar espacio a ninguna alternabilidad, ni margen de maniobra socioinstitucional, ¿no? Eso es grave en un país como Venezuela, que viene sufriendo la crisis que sufre y que viene empeorando, además. Juan, tú que recorriste parte del estado Miranda porque fuiste candidato a la gobernación de Miranda, que hiciste campaña electoral, que llamabas a la gente a votar. Luego de lo del domingo, donde la oposición pues no logró mover lo que necesitaba para ganar mayores espacios, ¿tú crees que la gente no votó porque le hizo caso a esa oposición que lo llamó a no votar, porque ustedes no pudieron convencer, o porque la gente en sí ya no cree, no quiere, no le interesa la política? O sea, ¿qué crees tú que privó más allí en esa decisión? Creo que el llamado a la abstención se impuso. Siempre hay un grupo de venezolanos, porque lo escuchamos, lo vivimos, que está cansado de todo. Eso existe y sigue aumentando en la medida en que la clase política no pueda brindarle soluciones. Y cuando me refiero a la clase política, me refiero a todos. Pero también hubo un llamado a la abstención que tuvo éxito, pana, y yo lo dije ayer en una rueda de prensa con mucha responsabilidad. Yo, Juan Requesens, asumo la responsabilidad absoluta en el caso del Estado Miranda de no haber podido convencer a la gente de votar por mí y por mis candidatos. Fue mi responsabilidad, no logré convencerlos, no logré transmitir el mensaje, no logré tener la pegada que debía tener. En política a veces se gana, a veces se pierde, y es mi responsabilidad absoluta, la asumo, y espero poder, con lo sembrado, ¿no? Poder ahora hacer un trabajo que es lo que va a decir si yo soy un político constante o no, que es crecer, sembrar, motivar, conducir, ampliar, incluir. Y bueno, ese es el trabajo. Tender puentes, comunicantes, vasos,
este país ya ha tenido esta situación. En el 2005 hubo abstención, en el 2018 hubo abstención, y luego nos hemos dado cuenta que quizás por allí esa estrategia no sea válida. Quienes llamaron a la abstención tienen su propia estrategia, y bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos días, semanas, meses. Pero quienes sí creemos que la participación y el voto es un instrumento de expresión y de movilización y articulación social, pues ahora tenemos la responsabilidad de entender con humildad que la gente no se convenció de nuestra propuesta, y tenemos que no entregar todo, sino, bueno, esperar nuevamente nuestro momento. Ya está. Esas cosas suceden. En política hay tiempos, hay momentos, y en este no fue el nuestro. Sí, Juan, hablemos entonces de lo que viene. Mencionas de seguir sembrando, de seguir recogiendo y seguir en ese paso a paso, pero con el diagnóstico que haces desde cómo está la situación hoy en materia política y el diagnóstico también que haces de, digamos, de lo que generó el impacto de esa parte de la oposición que invitaba a no votar, en ese camino que sigue, ¿sería posible regresar a esa gran unidad nacional en cuanto a la oposición, pero digamos que sea coherente con su discurso, o eso ya no se va a ver, al menos en el corto plazo? Yo creo que aquí lo importante es que la oposición, primero, yo soy un defensor de la pluralidad y de la heterogeneidad. La oposición y los actores de oposición deben unirse en lo que se pueden unir, y en lo que no se pueden unir porque tienen formas y estrategias distintas, avanzar cada quien por su lado, siempre con el mismo objetivo, lograr el cambio. Yo creo que deben haber vasos comunicantes. Creo que los actores de oposición que llamaron a la abstención saben que en el caso de Juan Requesén hubo mucho respeto, hubo mucha comunicación, hubo canales de interlocución, y yo lo dije ayer, yo me pongo a la orden del país para aportar desde mis convicciones y mis principios a ese cambio que estamos buscando. Yo me pongo a la orden de todos, con esto que tengo, con esto que represento, mucho, poco, represento esto, y aquí estoy para ponerme a la orden de todos. He recibido mensajes muy solidarios, incluso de quienes promovieron la abstención, y bueno, ese es mi objetivo. Yo creo que nosotros en la oposición debemos ponernos de acuerdo para tratar de analizar con objetividad el entorno, para tratar de analizar con objetividad en qué podemos empujar juntos, y para trazar la raya en lo que no podamos empujar juntos. Y así poder darnos nombres, significarnos y apuntar en el camino que todos queremos, que es el cambio. Porque aquí todos estamos esperando poder lograr ese cambio pacífico, constitucional, que nos permita reconstruir nuestro país. Y ese es mi granito de arena de esta discusión. Yo me pongo a la orden para esto, aprovecho este espacio para ratificarlo como lo hice ayer, y los dirigentes sin arrogancia, porque aquí hay mucha incertidumbre. Quien te diga que tiene la certeza y de lo que va a lograr, creo que no está hablando objetivamente. Es un contexto muy complejo, muy difícil, y requiere de humildad, revisión, reconocimiento y respeto, que creo que hoy uno de los factores más importantes y más necesarios de este país. Juan, uno te escucha hablar y entiende que lo sucedido el fin de semana fue una disputa electoral, como sería normal en cualquier otra situación. Sin embargo, sabiendo cómo es digamos, el sistema y cómo es la discusión política en Venezuela, te quiero preguntar si tú sientes que lo del fin de semana fue un juego limpio. Es decir, si sientes que perdiste electoralmente, o si sientes que no había otra manera de comprobarlo ni de discutirlo. No fue un juego limpio, pero es que nunca lo ha sido. En este país las elecciones tienen muchos años que no son limpias, y nosotros decidimos participar en ese contexto y con esas dificultades porque, te ratifico, el voto es para mí un mecanismo de expresión ciudadana que no debe ser abandonado y debe utilizarse siempre, aún con los en los peores contextos y escenarios que hay. Yo creo que eso es clave en un entorno en el que nosotros requerimos y demandamos de movilización y articulación social para poder generar ese empuje
y esas condiciones sociales que nos permitan a nosotros lograr un cambio. Esos son mis principios, esas son mis motivaciones. Ya si la elección es justa, es limpia, nunca lo ha sido, no lo fue el 28, no lo fue en el 21, no lo fue en el 20, no lo fue en el 18, no lo fue en el 17, no lo fue en el 2015, o sea, las condiciones electorales son una discusión, pero que para mí no deben privar si se participa o no, porque yo creo que la discusión de participar o no tiene que ver más con cuál es... cómo vemos nosotros la herramienta del voto como instrumento. Y bueno, yo creo que esto debe ser parte de la discusión interna de la oposición. Juan, no es primera vez que tú hacías campaña en Venezuela, no es primera vez que optabas por un cargo de elección popular. ¿Tú qué viste en la gente, más allá del llamado a la abstención, más allá de la parte política, la gente en la calle, qué te decía, qué te pedía, qué te contaba? O sea, ¿cómo está el ánimo de esa gente que recibe un político opositor en su calle, en su casa, en su barrio? Nunca había visto una campaña con un gobierno con tan poco apoyo popular. Bueno, el 28, por supuesto, y esta. O sea, para mí fue algo nuevo. Yo tenía 5 años, bueno, lo saben, preso, no había estado en la calle, pero me sorprende ir a la calle y que tantas casas en sectores que antes eran históricamente tan oficialistas, pues ya no lo son. Los Valles del Tuy, Barlovento, en el caso de Miranda, Los Teques, algunos sectores de Petare. Es una mayoría abrumadora que en esta elección, pues, lamentablemente decidió abstenerse. Bueno, lamentablemente para nosotros, afortunadamente para quienes promovieron la abstención. Sí. Eso para mí es lo más impresionante. Sí, te quería preguntar sobre el tema de los números y los datos. ¿Tú tienes en la mano cuánto porcentaje sacaste, los votos que tuviste? ¿Cómo terminó el estado Miranda? Sí, porque como no hubo segundo boletín... Hay que esperar que el Consejo Nacional Electoral anuncie el boletín definitivo para nosotros poder darlo, ¿no? Si no incurriría en un delito electoral. Entonces vamos a esperar que el Consejo Nacional Electoral entre hoy y mañana pueda anunciar ya los resultados definitivos por estado, por centro, por mesa, que es lo más importante. Esos que no anunciaron el 28, por cierto. Pero más allá Juan, de tener números o de saber, en principio, en eso que ustedes como equipo de trabajo tienen, pudiste al menos competir, al menos en ese panorama que presentan, obviamente ya sabiendo las condiciones de la pelea y lo que puede ser el juego, ¿no? Sí. No, se compitió, se incluyeron los testigos, pero la abstención permitió al gobierno tener mayoría, punto. Si no, no hubieran tenido mayoría nunca. O sea, el gobierno representa lo que representa. Y bueno, por supuesto, no se debe invisibilizar, porque independientemente de la naturaleza de sus principios y que no estamos de acuerdo con ellos, son un sector de la población, pequeño, pero lo son. Pero sí, la abstención fue la gran ganadora de este proceso. Sí. Eso que tú viste en la campaña que nos contabas allí, de casas, de barrios, de zonas populares que normalmente eran muy chavistas, muy oficialistas, y que tú pudiste ver que no lo son tanto, esa experiencia que tienes, ¿no crees que pueda ser la manera de dar ese paso y hablar con esa oposición que llama a la abstención, como para mostrarle que si no hubiesen llamado a la abstención, probablemente tienen allí una cantidad de votos, una cantidad de personas que podrían favorecer con un voto en una próxima elección? Ojalá, pero no te garantizo nada, porque bueno, los ánimos ahorita están caldeados, ustedes lo saben, hay tensiones en el seno de la dirigencia opositora. Yo por eso he tratado de influir para calmar esos ánimos y que cada uno pueda reconocerse. Podría decir que, insisto en que fue un error haberse ido por la vía de la abstención, pero la mayoría habló y ya está, y el que no logró su objetivo fui yo. Eso es así como lo digo, o sea, tan sencillo como eso. Juan Requesén no logró convencer a la población de ir a votar y el fracaso debo asumirlo. E insistir en ese camino en la medida de las posibilidades futuras que se vengan, pues. Juan, te quiero sacar un poco de este tema, de lo sucedido el fin de semana, y antes de despedirte y obviamente agradeciéndote siempre que
que nos des la posibilidad de conversar mano a mano contigo. Te quiero preguntar cómo te sientes hoy, qué pasa por tu cabeza, sabiendo todo lo que viviste recientemente y hoy que la vida te permita nuevamente estar en pelea, nuevamente estar haciendo lo que te gusta, nuevamente estar participando, sean cuales sean las condiciones. Cuando estabas recluido, cuando estabas preso, ¿imaginabas que iba a llegar este día en el que pudieras estar hablando con los medios y discutiendo lo que es el plan de ruta para seguir trabajando? No, sí, o sea, como te digo, me siento preocupado, pero por otro lado motivado, esperanzado y con mucha convicción de esto que estoy haciendo. Creo que tengo mucho que aportar, mucho que aprender, mucho que reflexionar, pero sí, claro, me lo imaginaba, por supuesto. Quizás no en estas condiciones, siempre estando recluido, pensé que saldría una vez que se lograra el cambio y no pensé que estaríamos todavía en esta situación. Pero esto es lo que yo hago, esto es a lo que me dedico y por supuesto, este es el compromiso que tengo con la ciudadanía. A veces es mayoría, a veces es minoría. Hoy, frente a la abstención, somos minoría y toca aceptarlo con humildad, con autocrítica y reconocer que la gente hoy quiere otro modelo de cambio. Y sobre ello, pues nos toca construir, aprender y esperar nuestro momento. ¿Pudiste hablar con Capriles después de las elecciones? Sí, sí, recientemente hablé con él, he hablado con muchísimos dirigentes. Como te digo, creo que ahorita lo más sensato es la etapa de reflexión, de reconstrucción y de planear hacia dónde vamos. Y de vasos comunicantes, ¿no? Creo que es clave. Ustedes los periodistas juegan un papel importante en ello, que es esta forma, pues transmitir nuestros mensajes y también propiciar un espacio de debate y de deliberación necesario para poder reconstruir esta oposición que hoy, bueno, está golpeada. La nuestra, porque la participación nos impuso y creo que toda, porque hoy el contexto es mucho más difícil, como lo digo, que hace 10 meses. Justo hoy son 10 meses. Juan, muchas gracias. Un abrazo, que siga todo bien Gracias. y gracias de nuevo por permitirnos Gracias establecer esta conversación. Vale. Estamos a tu orden. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba con nosotros Juan Requesens, uno de los políticos de oposición hoy en Venezuela, candidato en las últimas elecciones y que nos está